Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Ezra Chabot y esto es Dinero y Poder. La más reciente actualización de la encuesta de encuestas de Oráculos.mx demuestra que al término del periodo de precampañas, el candidato de Morena, Andrés Manuel López Obrador, tiene hasta hoy 37.7% de las preferencias de voto. En segundo lugar se ubica el panista Ricardo Anaya, 28.9%, mientras que el priista José Antonio Meade, 22.9%. Nos acompaña aquí en el estudio de Dinero y Poder el politólogo Javier Márquez, analista de Oráculos.mx. Javier, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Mauricio González Macario Esquetino, muy buenas noches, Javier. A ver, platícanos un poquito antes de entrar en el tema de esta encuesta de encuestas, que por cierto se modificó por el resultado de hoy del periódico Reforma, un poquitito, pero platícanos un poco qué es este proyecto Oráculos.mx. Muy bien, Ezra. Pues mira, cada vez que hay un proceso electoral empieza a fluir información. Desafortunadamente, la información es costosa de adquirir. Con esto me refiero a que uno tiene que estar muy al pendiente y fuera de los que estamos aquí como analistas y estamos buscando la información. A la gente, a los individuos les cuesta trabajo poder condensar toda la generación que se genera. Lo que estamos buscando en Oráculos es que las personas tengan una gran facilidad para adquirir la información. Tanto noticias, los eventos que están ocurriendo durante la campaña, un seguimiento que hicimos a los independientes en las firmas que estaban recabando durante este periodo, y finalmente las encuestas, que es es lo que creo que más llama la atención durante la cobertura de las campañas, y que también tenemos un problema tanto encuestadores como medios en los reportes, y queremos remediar eso un poco. Ahora, ¿qué es lo que han podido detectar en función de las distintas encuestas, tanto en términos metodológicos como de las diferencias entre ellas, Javier? Pues mira, hay una gran variedad de encuestas que están surgiendo. Algunas les podemos llamar más bien sondeos que ocurren en Twitter, Facebook. Hay otras que tienen, sí le podríamos llamar quizás encuestas en Facebook, pero que tienen, igual que las de telefónicas, tienen una cobertura de una población que es distinta a las de vivienda. Tenemos las encuestas de vivienda, que son las que la mayoría de los medios publican y que más se genera en nuestro país. Dentro de las variaciones de vivienda, que son de las que voy a hablar porque son las que tomamos en cuenta dentro de Oráculos, las variaciones en realidad, a pesar de alguna encuesta que se desvía, digamos, del consenso, le vamos a llamar, son bastante consistentes entre sí. Y tengo que lo preguntas porque consistencia entre sí tiene un significado muy específico. Creo que somos muy poco tolerantes a la variación que existe en las encuestas, a pesar de que el método exige que esa variación tenga que existir. Las encuestas solamente en promedio tienden a ser acertadas, pero pues la variación es connatural y somos muy poco tolerantes a observarla, ¿no? Al respecto, creo que es importante mencionar que hemos tenido una, digámoslo así, muestra muy pequeña de encuestas. Es decir, han sido pocas las aplicaciones que han hecho las distintas casas encuestadoras. Reforma lleva 2, creo que Parametría lleva 3, Buendía y Laredo igual, son poquitas. Y esto hace pues que las variaciones entre ellas haya que neutralizarlas un poco, haciendo lo que ustedes hacen en Oráculos.mx. Cuando hace uno eso, entiendo que los resultados ahorita más o menos andan en 38 traería López Obrador, 30 traería Anaya y 22 traería Meade. Esta circunstancia, aunque todavía falta mucho tiempo para que terminemos, pues sí, lo que sí podría mostrar es lo que ya pasó. En el periodo de precampañas aparentemente se estarían ya ubicando en lugares muy, muy claros, ¿no? Primero, segundo y tercero. ¿Esto sería más o menos razonable? ¿Es una buena interpretación? Regresando también con esto y la pregunta de Ezra, digamos que en las encuestas al cierre de la campaña, si pudiéramos ponerlo en rangos como encuestas, Meade, digamos, las encuestas lo ubican entre 20 y 25%, es la variación que encontramos en las encuestas. Anaya entre 25 y 35, estoy cerrando los números, haciéndolo a grosso modo, y a Andrés Manuel López Obrador entre 35 y 40. Cuando metemos entonces las encuestas en la agregación, lo que obtenemos es que Meade está en 22, ya incluyendo la encuesta que platicaban hoy sobre Reforma, Anaya en 30 y Andrés Manuel en 38. Números muy parecidos a lo que hemos tenido en los últimos días que están surgiendo las encuestas. Y sí, efectivamente, creo que hace falta más información de encuestas. Oye, Javier, yo entiendo que ustedes están siguiendo un método
muy novedoso, y tú me corriges, porque no lo conozco a detalle. Y dentro de la novedad de su método, ustedes toman como ingrediente las mediciones que se hacen en diferentes encuestas. Y entiendo también que ahí básicamente se concentran en las encuestas de visita domiciliaria, porque tal vez son metodológicamente las más confiables, digamos, ¿no? Y después les aplican ustedes una serie de fórmulas secretas ahí, fórmulas novedosas, y entonces sacan algo que creo que sería muy interesante que el público se vaya familiarizando, que es la probabilidad de que los candidatos puedan estar en primero, segundo, tercero, cuarto, quinto lugar, ¿ok? Hasta donde yo pude consultar su página y con los resultados de las encuestas que se han publicado hasta ahora, que como bien dicen aquí mis colegas, podrá cambiar la cosa, ustedes en su página, en su información, anuncian con este método nuevo que la probabilidad de triunfo o la probabilidad de que Andrés Manuel López Obrador se quede en el primer lugar es del orden de 98%, la de que Anaya se quede en segundo lugar es 94%, la de Mid en tercer lugar 97%, la de Margarita Zavala en cuarto lugar 99%, la de Jaime Rodríguez en quinto lugar 96%. ¿Cómo es que hay que interpretar? Porque esto sí es totalmente nuevo, ¿Cómo se deben de interpretar esos números? Primero, ¿podrán cambiar estos números? ¿Qué significa el número? ¿Y podrá cambiar el número o no podrá cambiar en función de lo que de la información nueva que vaya surgiendo? Mauricio, como el que mencionas lo de las probabilidades, es un tema que incluso fue muy controversial en Estados Unidos en la última elección, la interpretación correcta de ellas. El método, efectivamente, tomamos las encuestas. Todas las encuestas no son iguales, a pesar de que están hechas en vivienda, cada una tiene una metodología distinta y debemos de considerarlo a la hora de agregarlas. No podemos simplemente hacer un promedio sencillo, porque las variaciones que existen nos están indicando algo. Déjame ponérselo de esta manera. Si ahorita tú tienes un dado y lo avientas tantos números de veces como encuesta tenemos, vamos a poder calcular la probabilidad de que salga la cara del 2 o del 5 cierto número de veces. Pero nunca va a ser exacto. Por lo tanto, es como si ahora más bien le pidiera a todos que lanzaran 10 veces el dado y al final recopilar esos números. Y entonces voy a decir, la frecuencia de veces que a Macario, a Mauricio y a Ezra le salió el 2, le puedo asignar la probabilidad. Es justo lo que estamos haciendo en este ejercicio. ¿Cómo hay que interpretarlo? Bien. Tenemos un pequeño problema, los individuos, es natural interpretar las probabilidades, porque cuando un evento se aleja de 50%, creemos que es algo certero. O sea, por ejemplo, un 70% de probabilidad de algo, mucha gente lo dice como ya se alejó del 50%, ya es más probable que sí ocurra. Y solamente bajo ciertas circunstancias. Si tú vas al médico y te dicen que un tratamiento funciona en solamente 7 de cada 10 veces, de hecho, ese 30% se te hace mucho. En otras situaciones no. Bueno, las probabilidades hay que interpretarlas, lo ponemos como información para especialistas que lo deseen consumir. Nosotros queremos que consuman el individuo que entra a la página y busca información, revise cuáles son los estimadores que estamos teniendo, es decir, los números, y para personas que están muy interesados y especialistas puedan acceder a este tipo de información. La probabilidad hay que interpretarla como en este momento qué indican las encuestas. ¿Cuál es la probabilidad de que el conjunto de las encuestas nos digan que el primer lugar es tal, el segundo tal, el tercero tal, y se va a mover? Cuando empezamos a hacer este ejercicio en noviembre y diciembre, no quedaba claro quién quedaba en segundo o en tercero. Así es. Hoy ya tenemos, creo, a partir de toda la información de las encuestas, una gran claridad en detectarlo. Okay. O sea, nada más para aclararle al público, porque esto se puede consultar en tu página sin problema. Digamos, cuando se acerque el final de las campañas, ¿no? Por ahí de la última semana de junio, si revisas esta información y te dice la probabilidad de que tal candidato se quede en primero, segundo, tercer lugar, es esta, eso es lo que te puede dar una guía de cómo podrían estar los resultados el día de la elección. Asumiendo, claro, que las encuestas no están teniendo problemas de medición. Claro, ¿no? claro, pues ese es su ingrediente, ¿no? Claro, Sí, es el ingrediente. Vamos a quizás a tratar de solucionarlo en algún momento, tratar de ver si existen problemas de medición en las encuestas, pero sí, el día de la elección, digamos, las encuestas cierran y dirían esto. Al respecto, algo interesante que se hace, por ejemplo, en Estados Unidos, las personas que hacen estas encuestas es castigar
a las casas encuestadoras por su historial, digamos, ¿no? Si han tenido mucho éxito, menos éxito, por sus muestreos, lo que sea. Ustedes no lo están haciendo. Yo entendería que parte del problema es que son tan poquitas que pues no puede uno hacerlo, pero también hay otro problema que tenemos en México y es que aquí somos bien sentidos, ¿no? Entonces, como pues, todos los que se dedican a las encuestas son conocidos, son amigos, esto de la calificación a lo mejor no se va a interpretar de la misma manera que en un país anglosajón donde estas cosas son menos agresivas. Por eso pregunto, ¿están pensando en hacerlo más adelante? Porque sí hay un par de casas que sí están lejos de donde está el consenso, como decías tú, ¿no? Al respecto hay dos cosas. Sí estamos castigando las encuestas en qué tan alejados están del promedio de las demás, ¿no? Pero no es explícito. No es explícito porque sí, el modelo incluye el ponderador de si ahorita estás muy lejos, significa que quizás le voy a dar un poco menos de peso hacia ti. La segunda es que en Estados Unidos el sesgo de las casas encuestadoras, y por sesgo quiero decir sesgo estadístico, mucha gente lo malinterpreta, es más o menos constante a través de las elecciones. En México se han hecho ejercicios, Ricardo de la Peña es uno de ellos que ha hecho un excelente trabajo en medir cuál es la consecuencia del sesgo anterior de una casa encuestadora para la siguiente elección. En México no tenemos ese problema porque no queda muy bien identificado casas encuestadoras republicanas o demócratas, el símil, aquí en México. Dado eso, lo que nosotros intentamos es darle peso a la información que da una encuestadora dependiendo de su posición relativa frente a las demás. Y el tema también finalmente de a quién se encuesta, y mucho ha sucedido que las casas encuestadoras te dicen, pues esto fue lo que me dio, porque esto fue lo que contestó el votante que no necesariamente ni fue a votar, o si fue a votar, votó por una opción distinta a la que me dijo. Así es. Decía alguien en alguna conversación que el problema en las encuestas no siempre son los indecisos, sino los decisos, ¿no? Aquellas personas que te dijeron que podrían ir a votar por alguien y al final no se van a ir a asomar. Es un grave problema, un problema de medición que debemos de estar observando y estar muy conscientes en las encuestas. Lo vamos a empezar a revisar en la página de Oráculos. Y también el otro problema de los indecisos, ¿no? Vamos a tratar de tener esa cobertura de las encuestas que se publican. No muchos lo saben, pero la regulación en México exige a las encuestadoras que entreguen la copia de sus estudios al INE junto a la base de datos. Entonces tenemos una gran capacidad de análisis de tomarlos, analizarlos y tratar de ver un poco estas cosas que tú estás mencionando, porque sí representa un error de medición bastante importante. Oye, Javier, brevemente, cuando todas las encuestas dicen más o menos lo mismo, difieren los números, pero el mensaje central es este va en primero, este va en segundo, este va en tercero, la gente como que está tranquila, ¿no? El problema es cuando unas encuestas te dicen una cosa y otras encuestas te dicen otra cosa. Yo creo que hasta el momento eso todavía no sucede, excepto con algunas mediciones que yo he escuchado y he visto de encuestas en Facebook, bueno, hechas en Internet, pero en Facebook. Metodológicamente, ¿cómo las ves, las encuestas de Facebook? Mira, el público de Facebook es un público diferente que normalmente, digamos, es un público distinto a la población que se desea conocer. La población en Facebook, tanto demográficamente como en características de opinión, es muy distinto al resto. Algunos que somos muy activos en redes sociales, pues se dará cuenta que el microcosmo de las redes sociales es totalmente diferente cuando sales a la calle. El problema es quizás que la población que tratamos de medir es totalmente diferente. Y sí, la mayor discrepancia, por ejemplo, las encuestas de Facebook, creo que son las únicas que están situando en segundo lugar en este momento a José Antonio Meade. Todas las demás... o sea, habría que tomarlas con pinzas, es tu mensaje. Así es. O de preferencia no tomarlas, ¿no? Porque no, es que hay un problema en redes muy serio, porque algunas son encuestas, como bien decían, pero la mayor parte son sondeos. Exacto. Es decir, alguien que pregunta, oiga, ¿usted por quién votaría? Y ahí contesta el que tiene alguna relación en la red social con el que puso el sondeo, y por lo tanto, pues está sesgadísimo, ¿no? Entonces, yo creo que esas cosas no hay que usarlas, ¿eh? Digo, para los amigos del auditorio. Nomás quisiera abonar algo a la pregunta de Mauricio. Mauricio, hay que preocuparnos cuando todas las encuestas coinciden demasiado. No es posible que eso ocurra. Las encuestas saludablemente deben de diferir. Cuando difieren, de hecho, debemos de estar tranquilos. Cuando son demasiado parecidas,
pues puede estar ocurriendo un fenómeno de herding que se ha ocurrido en Estados Unidos. Que es básicamente el estar tratando de copiar una casa encuestadora a otra. Un miedo de la casa encuestadora de no salirse del rango y del consenso de las demás encuestas, y eso es muy poco probable que ocurra de manera natural. Entonces, la variación saludable de las encuestas deberíamos de tomarlo como algo bueno. Como algo bueno. Bueno, pues ahí está Oráculos.mx, que va a ser un instrumento, o es un instrumento fundamental para esta elección, y pues ahí está esta construcción. Javier Márquez, pues uno de los fundadores de este modelo. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Vámonos a una pausa. Esto es Dinero y Poder. Bueno, la tan aplaudida reforma fiscal de los Estados Unidos, esto según el secretario Steven Mnuchin, el del Tesoro, dice que significa crecimiento. Para muchos analistas esto no es cierto. Mnuchin asegura que no se va a incrementar el déficit, no sé de dónde saca esto, porque el efecto de las menores tasas será compensado con una mayor recaudación como resultado de un mayor crecimiento de la economía. La mentira republicana de hace muchísimos años y que la rebaja de impuestos lo soluciona todo. Sin embargo, el mismo Trump metió presión a la propia economía de Estados Unidos al pedir 4.4 billones de dólares para el presupuesto 2019 en un intento por cumplir con sus promesas de aumentar el gasto militar, la construcción del muro y combatir la epidemia del abuso de opioides, que yo creo que son los que ya se está metiendo el señor Trump desde hace mucho tiempo para poder inventar algún tipo de argumento. Es una verdadera locura. Lo que terminaron aprobando, ni Echeverría en sus mejores momentos hubiera aprobado un presupuesto de esta magnitud. Los demócratas dijeron, si ya nos vamos a emborrachar, que sirvan las copas y entrémosle de plano a la borrachera. Yo creo que es un error desde el punto de vista de estrategia política de los demócratas, andarse montando en esta locura. Pero bueno, pues ellos, ahí hicieron su cálculo. Lo cierto es que aprobaron un presupuesto de locos. Yo creo que los republicanos, los verdaderamente conservadores republicanos, están por tirarse del Capitolio para abajo, porque esto es prácticamente decir, olvidémonos, ¿te acuerdan del déficit que Obama, que gastaba? Olvidemos y empecemos a gastar a como dé lugar. Nada más una aclaración muy importante. Cuando dijiste billones, tienes toda la razón. Billones de los nuestros. De los nuestros. Como ellos miden, son trillones. Nada más para que no se confunda el auditor. Es un montón de dinero esto. Todo parece indicar, esto es lo que yo he visto en las estimaciones, que el déficit de los Estados Unidos se va a ir a $1 trillón, $1 billón de los nuestros. Eso significa más o menos 5% del PIB de ese país. Eso es un dineral. Nosotros aquí hemos estado en momentos recientes, un par de años llegamos al 3% del PIB y nos regresamos con muchas dificultades para evitar que se nos fuera la deuda. Aquellos teniendo una deuda de más del doble de la que tiene México, medida en relación al tamaño de su economía, no en dólares, en relación al tamaño, más del doble de su deuda y la van a estar incrementando a una velocidad muy acelerada. Esto no es una buena idea. Lo es menos considerando que además hay ya una presión inflacionaria evidente. Hoy salió el dato en Estados Unidos de precios al productor y fue más grande del anticipado. Ya hay muchas señales de que entramos a un proceso de crecimiento de la inflación y por lo tanto subirán las tasas de interés. Si suben las tasas de interés, el endeudamiento del gobierno estadounidense le saldrá más caro y entonces el déficit será todavía mayor del anticipado. Es decir, están entrando a un camino muy peligroso para ese país y por lo tanto para todo el mundo, porque cuando ellos tienen problemas las pagamos todos, como fue en 2008. No es como cuando nosotros tenemos problemas, pagamos nosotros. Cuando ellos tienen problemas, pagamos nosotros también. Ya la vimos también en otras épocas con Carter, cuando se decidieron disparar la inflación a niveles de 10, 12, esto fue una verdadera locura para países como los nuestros, sí, ¿no, Mauricio? Yo creo que ese peligro no existe todavía, porque de hecho la inflación en los Estados Unidos ha estado muy baja en los últimos 10 años, ha estado por debajo del 2%, apenas está llegando a las cifras del 2%, en los últimos 3 o 4 meses, y precisamente eso es lo que ya le está dando cierta confianza a la Reserva Federal, que al tener un crecimiento económico alto, una tasa de desempleo baja, una inflación que se considera sana, 2% al año es sano para la economía de los Estados Unidos, pues entonces que las tasas de interés se puedan ir normalizando.
Mira, yo pienso que el señor Trump tiene una mente demasiado simple en materia económica. No es lo suyo, nunca ha estado ahí. A lo mejor es un buen empresario y entiende de ingresos, gastos y utilidades. También lo dudo, pero supongamos, démosle el beneficio ¿no? de la duda. Sin embargo, las finanzas de los países no funcionan así. Las finanzas de los países funcionan de una manera muy diferente. Y él en su simplismo tiene una lógica, no es una idea descabellada, es lo que tú decías, bajas las tasas de los impuestos, las empresas invierten más, las personas compran más, al comprar más e invertir más pagan impuestos adicionales, entonces en lugar de bajarse la recaudación fiscal se sube y es como estar en Disneylandia, ¿ok? Eso nunca ha pasado, esa misma lógica la utilizó Reagan, la utilizaron varios presidentes con el mismo argumento y nunca ha sucedido, entonces no tiene por qué ocurrir en esta ocasión. Y el peligro, yo quisiera abundar un poco en lo que dijo Macario, el peligro para el mundo aquí es donde esto sí, francamente, pues de Trump no me extraña, pero de su secretario de Hacienda sí, porque ese señor sí es financiero de carrera, no es improvisado, el señor Mnuchin, y que avale estas cosas que pues, son un poco, bueno, son muy riesgosas, muy peligrosas. Cuando la economía de Estados Unidos está creciendo a más del 2%, eso quiere decir que ya estás forzando la máquina, es como una locomotora que ya va a buena velocidad, ¿no? Tirándole alta. Si tú le metes al acelerador, lo único que vas a provocar, meterle al acelerador quiere decir baja los impuestos y sube el gasto, o sea, le metes en los dos aceleradores, entonces lo que vas a hacer es que la inflación se te pueda ir subiendo, no a niveles del 10 o 12%, no creo que vaya a llegar hasta allá, pero sí se te puede subir a niveles de 3%, 3,5% en un plazo relativamente corto, digamos un año, año y medio. Cuando la Reserva Federal se dé cuenta de eso, entonces lo que va a hacer es subir mucho, se va a ver obligada, porque no le queda de otro, subir mucho más rápido las tasas de interés para frenar esa inflación. Y si la Reserva Federal se ve forzada a hacer eso, va a generar un desquiciamiento del mercado de bonos mundial, en donde lo que vimos la semana pasada fue precisamente nada más así como el anticipo, iceberg, ¿sí? Exactamente, como los cortos de las películas, ¿no? Ándale, vimos los cortos, en donde los mercados dicen, se van a empezar a subir las tasas de interés, se van a tener que subir más de la cuenta y más rápido de lo que pensábamos, y entonces lo que generas es un crack de la bolsa, una desestabilización, una devaluación del dólar, y todo esto es gratuito precisamente por este simplismo económico de la administración Trump, que no miden realmente los efectos reales que tiene hacer una política fiscal expansiva en un momento en el que la economía mexicana, estadounidense no necesita que le expandas. ¿A qué juegan los demócratas? A decir, pues, si se va a hundir el barco, hay que se hunda, porque me parecería que, pues, Chuck Schumer y Nancy Pelosi diciéndole, pues, ¿quiere gastar? Órale, vamos a gastar. Total, ¿quiere muro? Va con muro. Si finalmente lo único que necesitamos es que nos garantice que los jóvenes llegados en la infancia de manera ilegal, DACA, los famosos DACA, pasen, nosotros vamos con esa bandera, encontramos eso y que reviente el país. Yo creo que los demócratas lo que están intentando es sacar algunos temas de su agenda propia a cambio de que saque aquel lo que quiera. Lo que es muy importante para ellos, no sé si lo logren, es transmitir adecuadamente al electorado cuál es la razón por la que están votando. Si ellos están concentrados en el tema de inmigración y algunos otros asuntos de política social, y la gente se los cree eso, claro, entonces van a poder cosechar cuando el barco se hunda el próximo año. Si eso la gente no lo entiende y piensa que están votando por gastar el dinero, entonces va a haber problemas serios. Una cosa sobre el asunto de inflación que es bien interesante. Resulta que la inflación en Estados Unidos que tuvimos durante lo que va de este siglo, del siglo XXI, es más pequeña que prácticamente cualquier periodo del siglo XX.
Y esto es una cosa bien rara porque lo que ha estado ocurriendo, a diferencia de lo que uno se imaginaría, es que en estos años ha estado subiendo muy rápidamente el precio del dólar. Y el precio del dólar el precio del oro. Y el precio del oro frente al dólar suele subir como un respaldo frente a la inflación. Entonces, a pesar de que la inflación ha sido muy baja, como bien decía Mauricio, 2.1% en todos estos años del siglo XXI, el efecto sobre el oro hace pensar que mucha gente cree que detrás de esa inflación hay un problema pendiente, es decir, que hay una inflación latente que va a venir y se están tratando de cubrir. Es la única explicación que yo puedo encontrar a este comportamiento. Es un comportamiento extraño, puede ser que también influya la ampliación del mercado, la entrada de China, etcétera, pero sí hay una presión allá atrás que a mí me parece relevante que los amigos la tengan en mente. Yo creo que eso sin duda es correcto, pero yo te diría que no es la única presión. O sea, la razón por la cual los capitales se mueven de activos en dólares financieros a oro es, uno, por lo que dice sin duda, porque tienen el temor de que si la inflación se sube, pues el oro sí los protege y el dólar no. Y la otra es que el dólar se está devaluando. El dólar se ha devaluado 9%, casi 10% desde el año pasado hasta la fecha con respecto a la libra, el yen, ¿no? La canasta. Es la canasta de monedas fuertes. Entonces, los inversionistas dicen, oye, ¿yo para qué me quedo con una moneda que se devalúa frente a las monedas fuertes del mundo, o las monedas importantes del mundo? Entonces, por si las moscas, me voy refugiando al oro. Si se cae la bolsa de valores, también. Y entonces eso es precisamente también lo que está sucediendo con el oro. Y es parte del fenómeno que vemos en el crecimiento muy grande de las bolsas de valores. La caída importante del dólar frente a las monedas inicia a mediados de 2014, se acelera este último año. Por eso la bolsa sube, por eso sube el oro, por eso el Bitcoin. Esto no significa para los amigos del auditorio que salgan a comprar oro mañana, no se puede desplomar, ¿no? Porque también son movimientos especulativos muy fuertes. Pero lo que me interesa hacer notar es cómo detrás de lo que estamos viendo hay ciertos movimientos de largo plazo que no hay que menospreciar. Y bueno, ahí está el tema de un déficit creciente, creciente, y que termina una y otra vez explotando. Ellos dicen no hay problema, no pasa nada, sí pasa, y de repente cualquiera de estos que eventualmente abusan, porque hay que reconocer que además estos señores quieren quitar controles sobre el banco, sobre instituciones. El primero que realiza un gran fraude, como es muy común que realizan, desata la cadenita y entonces volvemos a repetir 2007, 2008. Esto nos queda claro, así ha sucedido y pues no tiene por qué no suceder en estas condiciones, ¿no? Pero bueno, pues a eso están jugando. Vámonos a una pausa y de regreso platicamos con usted intercampañas, otra simulación más en el mundo del Instituto Nacional Electoral y más que nada de la legislación aprobada. Esto es Dinero y Poder. Terminó el periodo de las precampañas que parecían campañas y ahora corre el llamado del periodo intercampañas, en donde los candidatos no pueden hacer campaña. Así es, no pueden llamar al voto, sin embargo los partidos políticos pueden difundir mensajes genéricos de carácter institucional. Lo que no van a hacer son 45 días de supuesto silencio para que el 30 de marzo inicien las campañas, la recta final de este proceso electoral. El mundo de la simulación, un mundo de puras mentiras y de puras falsedades. A ver, ni las precampañas fueron precampañas, ni el único que dice que se va a callar es López Obrador. No sé por qué, pero dice Andrés Manuel y sus candidatos que ellos no hablan ni dan entrevistas durante el periodo de intercampaña. No sé por qué lo hacen, seguramente porque saben que están de punteros y no quieren perder espacio. Para que se desgastan. Aunque yo creo que esto les puede hacer perder pues presencia y esto cuenta en una campaña. A mí lo que creo que es importante es denunciar que los partidos políticos de veras no tuvieron progenitora en el momento preciso en el que legislaron este tipo de aberración.
Es una verdadera tontería haber hecho este tipo de planteamientos. Además de meterle mayores controles, de tratar de ejercer, de convertir al INE en un instrumento de censura o de ver qué puede decir. El INE tiene que salir diciendo, nos decía una de las consejeras en una entrevista radiofónica, que no iban a tener ningún tipo de control sobre lo que se dijera en contenido. Simplemente le pedían que no llamaran al voto, que no, nada más que no hicieran eso y que no fueran a comprar, por supuesto, tiempos, que eso está prohibido, pero que en términos de lo que podían decir, pues podían decir lo que ellos quisieran en entrevistas. Pero por supuesto, o sea, suponer que tú vas a hacer una precampaña y que luego te vas a callar durante un mes y medio para luego volver a empezar, si eso no sé en dónde se les ocurre, a lo mejor en un modelo soviético en donde había que silenciar a algún opositor o matar a los que no querías que participaran, pero esto es una verdadera aberración como tal. Bueno, yo estoy de acuerdo contigo en el fondo del problema. La legislación es malísima, es la segunda parte de una pésima legislación de 2007 que fue resultado del berrinche de Andrés Manuel en 2006. Antes de eso habíamos tenido un proceso de liberalización que si hoy siguieras viviríamos todos mejor, pero pues desafortunadamente no fue así. Ya Ahora, sabes quién. ¿por qué el problema ahorita es el que tenemos? Porque todo el mundo se puso a discutir que gastaban mucho los políticos en campaña. Entonces dijeron, bueno, la campaña la vamos a reducir a 90 días. No redujeron el gasto, nada más redujeron los días. Y como nada más eran 90 días, pero el proceso tenía que empezar 6 meses antes, porque la Constitución obliga a los funcionarios a dejarlos pues había que empezar antes. Entonces inventaron la precampaña, les quedó un tiempo en medio y dijeron, bueno, todo el mundo tranquilo ahí. ¿Cuál es este momento? Lo único que tienen que hacer los precandidatos, ahora candidatos, es no pedir el voto. Fuera de eso pueden hacer realmente lo que quieran, pueden venir a una entrevista, pueden salir en debates. ¿Sabes qué dice la legislación? Dice, es el tiempo para que los partidos resuelvan internamente sus conflictos internos. Pero eso fue lo que hicieron en las precampañas. Ahí es donde yo no estoy de acuerdo contigo. Las precampañas sí fueron precampañas. Evidentemente, salvo para el caso del que ya tenía todo controlado, que es ya sabes quién. Pero los otros dos sí tenían que hacer precampaña y la hicieron. Por eso no tuvieron tantos eventos. Veía yo los datos de eventos de López Obrador comparado con los de Anaya. Pues es una diferencia brutal. Anaya, ¿qué estuvo haciendo? Pues amarrando a los 3 partidos que tiene en todas partes del país para que no se le caiga su mano. Pero a ver, yo, perdón. Mauricio, a ver, Mauricio. Sí, yo coincido con ustedes dos que la legislación te echa con los pies verdaderamente, pero esto de la precampaña, yo a lo mejor soy muy simple. Yo entiendo una precampaña como un periodo en donde puede haber varios interesados dentro de un partido político para ganar la nominación del partido. Pues aquí, perdón, la precampaña no fue precampaña. ¿Por qué? Porque por lo menos en la parte presidencial, los 3 que llegaron por las 3 alianzas, pues ya está clarísimo que son ellos los que van a ser los candidatos. O sea, yo no creo que nadie tenga duda de quién es el candidato de la alianza del PRI o de la alianza de Morena o de la alianza del PAN y del PRD. A lo mejor sí este periodo de precampaña pudo ayudar a que a nivel local, a nivel de los candidatos locales, sí se pudiera, ¿no?, de alguna manera depurar y ver quién es el que es más competitivo y eso puede ser. No tengo toda la información de todos los estados ni a todos los niveles, ¿no?, donde va a haber elecciones, diputados y gobernadores y alcaldes, pero bueno. Pero sí me parece una verdadera aberración. Yo creo que ningún legislador ha entendido el concepto de competencia. La parte de competencia económica les cuesta trabajo, pero la de la competencia política, pues yo supondría que son más familiares con eso, y no es el caso. O sea, es como si tú vas a una carrera de Fórmula 1, salen los coches, pero en la meta, ¿no? Están así acelerando para salir, salen y luego a los 35 minutos de iniciar la carrera le sacas una bandera amarilla y les dices, ahí se paran, no se apuren, nomás se van a parar por el mismo tiempo que ya llevan corriendo y después vuelven a arrancar desde sus lugares. O sea, ¿qué sentido de competencia tiene? ¿Y cuál es el objetivo último de una contienda electoral? Pues ganar votos, y si no te dejan pedir, ¿no?, o promover el voto hacia tu persona, tu partido,
pues entonces este periodo de intercampañas es una verdadera aberración, no tiene ningún sentido. Para mí el problema es, quizá el origen que tú mencionas, Macario, puede ser, pero el problema es un problema de diseño, de concepción, de no entender realmente lo que es una carrera electoral, una contienda electoral. Pero yo creo que en el fondo, la verdad es que hay muchos grupos de poder que se han lanzado en contra del INE directamente para tratar de cuestionar al árbitro. Y yo creo que el árbitro lo que ha tenido que hacer es pues, saber cómo se ajusta a una legislación que así le entregaron. Y creo que eso es importante, decirles, claro. a mí me entregaron este papelito y me dijeron que ustedes no podían hacer campaña acá y acá y acá y acá. Y lo hicieron básicamente bajo el principio, los que tenían, supongo, el poder en ese momento, de que así podían controlar y manejar la opinión pública, sin saber en qué condiciones iban a estar, qué es lo que iba a suceder en ese momento, y hoy están ahí verdaderamente atorados. Yo insistiría en que la idea es muy clara. Si quieren evitar que haya dinero sucio en las campañas, lo que hay que hacer es encontrar mecanismos de control, de fiscalización lo más profundo que puedas. Meter reglamentación para ver quién habla, quién no habla, quién se anuncia, quién no se anuncia, cómo se anuncia, etcétera. Lo único que haces es, por un lado, fomentar estas simulaciones que no funcionan, y dos, un mercado negro para presionar a los medios por otros lados. Hoy los medios están siendo presionados por los candidatos en el mundo de la entrevista porque todos quieren entrevista. Y te hablan y te piden entrevista. Pues sí, pues porque es que no tienen otro canal para poder participar. Sí. Y lo tienen que hacer de esa manera en una lógica verdaderamente perversa de modelo de comunicación. Esto del INE que mencionas es importantísimo. El Instituto Nacional Electoral lo que trata de hacer es aplicar la ley y funcionar como árbitro con una ley muy mal hecha y siendo atacado por todos. Un caso muy reciente, la precandidata, candidata del Frente Zapatista que buscaba ser independiente, la señora Marichuy, tuvo un accidente en Baja California Sur, en su auto. Y hubo quien dijo, eso es culpa del INE por estar pidiendo que vayan a recoger firmas. No. A ese grado se llega, y eso verdaderamente es un problema serio, y qué bueno que podamos decir que el Instituto Nacional Electoral hace lo que puede con una ley muy mal hecha. ¿Por qué esa ley muy mal hecha? Porque son reglas electorales, y a diferencia de otras leyes donde tú puedes sacarla con el 50% de los legisladores, las reglas electorales tienen que ser apoyadas por todos. Y ahí hay dos formas únicamente, o te vas al mínimo aceptable para todos, o dejas que todo mundo meta sus vetos. Nos habíamos movido en 96 hacia los mínimos y funcionó muy bien, ahora nos movemos hacia los vetos y eso lo que hace son reglas totalmente absurdas que llevan a todo lo que has comentado. Y además, ya lo digo, simplemente para reforzarlo, lo estamos viendo. Andrés Manuel López Obrador dice: yo me voy a quedar callado porque yo soy respetuoso de la ley y la ley no me permite solicitar el voto, pero tampoco ni siquiera aparecer, ¿no? En público. O sea, él hace una interpretación muy estricta porque así le conviene. ¿Para qué? Si lleva ventaja, pues ¿para qué se desgasta? Pero el problema no es ese, el problema es que le pasa también la carga al INE y le dice: a ver, INE, ¿tú qué haces? Porque si tú dejas que los otros dos hablen, están violando la ley. Y ahí es donde, exacto, descalificas al árbitro y generas una fuente, ¿no?, de posible conflicto postelectoral, dependiendo cómo salgan los resultados, que alguien diga: no, pues es que yo perdí porque no, yo no hablé, fui respetuoso de la ley y se brincaron las trancas los otros dos candidatos fuertes, ¿no? Pues es que ya lleva rato en eso, ¿no? 25 años haciendo eso López Obrador desde Tabasco, pues ya tiene experiencia en cómo causar conflicto para desacreditar al árbitro. Pero a mí me parece que es muy importante que en estos días que no va a haber actos públicos y no van a pedir el voto, eso no significa que la gente no esté modificando sus preferencias. Ya platicábamos al inicio de cómo están en este momento, en primero, segundo y tercer lugar. Lo que no platicamos mucho en ese momento fue cómo van las tendencias. Y esto creo que es bien importante. Si
si el señor Meade, que va en tercero, pero además cayendo, continúa esta dinámica, pues ya se le complicó la vida. López Obrador cree que va en primero y va a seguir subiendo. Pues yo no estoy seguro, no, eso no se ve con tanta claridad. Entonces, pues esa dinámica también es importante, ¿no? Sí, y ahí tienes estas encuestas que dan todavía un Ricardo Anaya creciendo y las estrategias, ¿no? De quién golpea a quién. A veces el estar golpeando a uno de los candidatos por parte de otro, lo único que hace es beneficiar a ese candidato, y ese es el juego de un ajedrez muy, muy complicado, en momentos en donde seguramente el tema de la guerra sucia va a estar ahí presente, y volvemos también a esa temática que es importante. Si el desacreditar a un candidato te beneficia, lo beneficia o te perjudica, porque a veces dar el golpe mal termina por beneficiarlo. Pero bueno, ahí está todo este proceso. Vámonos a una pausa y de regreso hablamos datos del INEGI, donde la inflación le pega a los sectores más desfavorecidos de este país. Esto es Dinero y Poder. En 2017, la población que no pudo comprar la canasta alimentaria con sus ingresos laborales llegó al 41%, cifra ligeramente mayor a la observada un año antes, cuando fue de 39,9%, por supuesto. Así lo reporta el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el Coneval, al dar a conocer el informe sobre el índice de tendencia laboral de la pobreza. Esta institución señala que el poder adquisitivo del salario disminuyó 2,5% entre el cuarto trimestre de 2016 y el cuarto también trimestre de 2017. La baja en el poder adquisitivo del ingreso laboral durante este año ha sido la más aguda en 3 años, desde que al finalizar 2014 el ingreso real cayó 5,6% a tasa anual, datos de este Coneval. Macario, ahí está. Sí, efectivamente hay un fenómeno muy claro, que es el incremento en la inflación. El año pasado tuvimos una inflación muy alta, fue más alta en particular en alimentos, por ejemplo, de lo que fue en otras áreas. Entonces, a la hora de calcular, pues tienes una caída en términos reales del ingreso disponible. Yo tengo preocupación con los datos de ingreso que publica el INEGI, no Coneval, en la encuesta nacional de ocupación y empleo, porque ha ido creciendo muy rápidamente la cantidad de personas que no responden la encuesta. Esto es particularmente grave porque los que no responden muy probablemente son los de más altos salarios. Esto lo podemos más o menos ver por los lugares en donde no contestan, y ha ido creciendo. Parecería que el tema de inseguridad ha hecho que muchas personas, a la hora de responder la encuesta, prefieran no decir cuál es su ingreso para no tener problemas, y entonces la medición del ingreso laboral en la encuesta de ocupación no es tan exacta, y hay que irla cuidando. Pero independientemente de eso, el fenómeno que Coneval registra de la caída en ingreso real, eso es un hecho, ¿no? Sí, y es un hecho, yo diría, es un problema serio, porque yo creo que aquí es una de las cuestiones o de las situaciones en donde queda claro el por qué tratar siempre de tener una inflación baja es bueno. No es una cuestión de dogma, no es una cuestión de que porque así lo dicen el Fondo Monetario Internacional, el Fondo Monetario Internacional y todos los bancos centrales del mundo, el Banco de México entre ellos, sino no es una cuestión académica, es una cuestión de que la inflación daña el poder de compra proporcionalmente más a las personas de bajos ingresos que a las personas de ingresos mayores. En este caso es clarísimo, la canasta básica, el año pasado subió casi 12%, la inflación fue de 6,8%, o sea, fue casi el doble. Y si a ti te subieron, si eres un asalariado, te subieron 4% de aumento de sueldo en el año pasado, o inclusive 4% el año pasado y 4% este año, todavía no te repones de lo que te ha subido el costo de la alimentación y el costo del transporte. La alimentación, bueno, porque tiene fluctuaciones de precio importantes y se subieron los precios de los alimentos, y el transporte, pues porque es lo que la gente usa para moverse, ¿no? Y eso representa pues más del 60% del gasto familiar. Entonces, en ese sentido, creo que el mensaje es muy claro. La inflación la tienes que bajar. La inflación al 5.6% que tuvimos en enero todavía es alta. Se tiene que bajar a los niveles entre 3 y 4%. ¿Por qué? Porque cuando la inflación se compacta, también
también las variaciones de precios de alimentos, de transporte, de educaciones, se reduce y entonces pues hace que la gente no salga tan raspada. A mí me llamó mucho la atención que a nivel regional, a nivel nacional, ustedes mencionaban, Ezra decía, 41% de la población está por debajo, su ingreso laboral está por debajo del costo de la canasta alimentaria. Si ves entidades como Chiapas, estás hablando de 71%, Guerrero y Oaxaca 65%, Veracruz de 55%, San Luis Potosí, Zacatecas, Puebla y Morelos cerca del 50%. Es decir, en muchos casos más de la mitad de la población que no les alcanza para satisfacer sus necesidades alimentarias. Entonces creo que ahí es lo que se tendría que entender, ¿no?, de este propósito de tratemos que la inflación sea lo más baja posible. Ahora, esto impacta directamente en lo que sería el tema salarios, donde viene esta discusión que teníamos ya desde diciembre, cuando decíamos, bueno, es que con esta inflación va a venir un aumento o presiones para un aumento salarial mayor. Hasta donde hemos visto, el sector público ha tratado de manejar incrementos salariales menores, por ahí de entre 4,5% y 5%. Algunas empresas se han subido a niveles de 6%, entre 5 y 6. El problema es, uno diría, bueno, pues sí, hay que resarcir el poder adquisitivo. El problema es hasta dónde este tipo de presión salarial puede, por un lado, es cierto, inmediatamente cubrir esa inflación y hacer que el trabajador, aquel que recibe ese ingreso, formal o informal, pues pueda recuperar una parte de lo perdido, y hasta dónde lo único que haga es quizá cubrirlo un mes y al siguiente, por efecto de una mayor inflación, perder eso y a lo mejor hasta más todavía por un efecto inflacionario mayor. ¿Cómo le haces para volver otra vez, ese es el gran interrogante, a regresar a inflaciones más bajas con un poder adquisitivo mayor? Vamos, la única forma es ser más productivo, esa es toda la solución. Mucho del problema tiene que ver con las mediciones. El aumento de ingreso en las personas que están registradas en el Seguro Social durante 2017 promedia 10%. En términos nominales. Si quitas la inflación normal, que fue 6.8, pues el incremento en términos reales de ingreso de los que están afiliados al Seguro Social fue de 3%, o sea, a la gente le fue mejor en 2017. Si la comparación la haces con la canasta básica, como decía hace un momento Mauricio, entonces acabaron perdiendo 2%. Entonces depende qué inflación es la que te toca a ti. Y esa inflación, la de la canasta alimentaria que usa Coneval, no es la canasta básica, es una definición de canasta que ellos hicieron, no es exactamente alimentaria. Esto es muy importante decirlo porque pensaría mucha gente, 41% de los mexicanos no están comiendo. No están comiendo lo que Coneval consideró que debía ser lo razonable. No importa si está bien o mal, eso es lo que usamos como medida. El 80% de los mexicanos tiene ingresos inferiores a 5 salarios mínimos. Ese es el problema importante que tenemos. Si uno ve los que están realmente en pobreza extrema en nuestro país, es el 3% de la población. Es una cantidad chiquititita comparado con el resto del mundo. Es decir, personas que tienen ingresos inferiores a $2 al día, que es lo que es la referencia internacional. Ahí no tenemos problema. Nuestro problema es que la inmensa mayoría de los mexicanos está atorado entre esos $2 diarios y los 5 salarios mínimos. Eso es lo que tenemos que mover. Y para mí la angustia es que lo que discuten todos los políticos son los programas sociales. Incluso la señora Rosario Robles se le ocurrió inventar la cruzada contra el hambre. Si ese no es el problema, hombre. Nuestro problema es el 80% de los mexicanos está produciendo muy poquito, gana muy poquito y no lo hemos podido sacar de ahí. Eso es lo que yo creo que deberíamos estar haciendo. Sin duda, en la parte estructural sí, eso es lo que habría que hacer, pero yo te diría que en la parte coyuntural, o sea, en las próximas semanas es, pues lo único que le queda al Banco de México, Ezra, es que le crean, que la gente le crea, porque ya se perdió eso. Ojo, no quiere decir que ya no le hacen caso a lo que dice el Banco de México, sino simplemente antes
lo hemos dicho aquí en varios programas, cuando el Banco de México te decía, el gobernador, el año entrante la inflación va a ser entre 3 y 4%, todos nosotros que estamos en la economía y que nos dan aumento de sueldo y que subimos el precio de la renta o nos suben el precio de la renta del departamento donde vivimos o los precios de los servicios que proveemos, pues, si el Banco de México me dice entre 3 y 4, pues más o menos le va subiendo así. Y cuando todos hacemos eso en colectivo, la inflación es entre 3 y 4. Eso ya se rompió. La prueba más clara es los salarios. Los sueldos en diciembre, porque todavía no hay cifras de enero, estuvieron subiendo 5.2, 5.3%. Eso no es consistente con una inflación de abajo de 4%, que es lo que quiere el Banco de México. Ahora, lo que necesitas es, de una manera muy, muy clara, establecer no solamente una inflación que sea relativamente creíble como tal, sino también instrumentos claros que te permitan, en un periodo relativamente corto, pues también impulsar lo que sería un mecanismo de recuperación de ese salario, porque si no lo haces, espérame, si no lo haces, si no logras crearlo, lo único que vas a tener es mayor presión de sectores laborales para subir salarios de forma artificial. Está bien, Ezra, pero no se puede. Mira, la vez anterior que se perdió la confianza en el Banco Central se perdió en 1972. Se recuperó prácticamente hablando hasta 1989. Es decir, son décadas para recuperarte si pierdes la confianza. No estamos en ese caso. Es importante que eso no ocurra. Si a alguien se le ocurre lo que tú estás diciendo ahorita de empezar a hacer mecanismos para que la gente recupere su poder adquisitivo, el resultado va a ser el de 1973. Estás en año electoral, vas a ver si no se les va a ocurrir hacer eso, pero bueno, pues es parte del... Es un populista. No se les puede ocurrir, pero ojalá que no lo apliquen. Mauricio González, Macario Cetino, muchísimas gracias. Gracias a usted que nos ve y nos escucha aquí en Canal 11 todos los jueves a las 10 de la noche. Dinero y Poder. Estamos en la radio Noticias MBS en el 102.5 del FM de lunes a viernes de 5 a 7 de la noche. Por nuestra parte, muchísimas gracias y muy buenas noches.